Santa Mónica Servicios Informativos. Servicios informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Periodistas en sábado. Les damos la cordial bienvenida a Periodistas en sábado. Gracias por su amable sintonía. Con la vacancia de Boluarte Segarra y la designación de José Enrique Gerí Oré como presidente transitorio de la República, Perú acaba de sumar 8 presidentes en menos de 10 años. Para conversar sobre estos sucesos, hoy tenemos como invitados al abogado Wilmer Fernández Estela y también al abogado Santiago Altamirano Díaz, a quienes agradecemos por su participación en el programa y les damos la bienvenida. Abogado Wilmer, gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias nuevamente en este espacio a fin de poder analizar y sobre todo pues ver el tema político que estamos atravesando, bastante delicado. Y bueno, creo que va a ser un espacio de poder llegar con una información clara, que es lo que quiere la población. Abogado Santiago, bienvenido. Buenos días, amable audiencia de Radio Santa Mónica. Acá estamos en el periodista Vicente para las preguntas o interrogantes que ustedes crean conveniente en estos difíciles momentos que simplemente es la continuidad de esta clase oligárquica que hace más de 200 años gobierna el país y no nos podemos acudir de ella. Pero este tipo de situaciones sobre todo están ocurriendo, como decía al inicio, en menos de 10 años. Realmente no podemos superar, no podemos tener un gobierno más estable, más acorde también, más democrático, tanto que hablamos de democracia y parece que no entendemos qué es lo que significa la democracia, porque cuando la ciudadanía va a las urnas, va a apostar por cierto plan, por cierto candidato, pero al fin y al cabo, cuando estos llegan al poder, no hay casi nada de lo que apuesta la población a través de las urnas de manera democrática. Comencemos por la primera inquietud. Según su análisis, ¿por qué ocurre la vacancia, esta vez considerando la evidente alianza y hasta blindaje que existía entre el Congreso y el gobierno, abogado Wilmer? Bien, esta vacancia de verdad que ha llegado seguramente como una última opción que tenía. Esto se ya venía a verse hace mucho tiempo. Lastimosamente pues tenemos un Congreso bastante débil, desprestigiado, que hoy por hoy se excusa realmente una incapacidad moral. Pero hemos visto las denuncias que ha tenido la presidenta, las muertes que no han sido denunciadas constitucionalmente, y para el Congreso eso no pasaba. Para ellos estaba todo ok. Sin embargo, las marchas que se están generando a nivel nacional ha podido ver de que como somos próximos pues a unas elecciones políticas o elecciones nacionales, regionales, hay que limpiarse de pocos. Yo veo de que realmente pues la decisión que ha tomado el Congreso muy tarde, pero esto ya se debería venir pues en el año 2023, porque la señora realmente pues no ha tenido el perfil de un magistrado o de una persona pues que dignifique a la nación. Sin embargo, pues nos sentimos bastante decepcionados de este Congreso, y no es que el Congreso ahorita sea el salvador, realmente es un cómplice de lo que ha venido sucediendo, y las causas, las leyes que ha venido emitiéndose el Congreso, prácticamente pues han avalado a estas organizaciones que al final pues es el Ejecutivo, por su incapacidad de gobernar, no ha podido superar este tema. Abogado Santiago, la misma inquietud. Sí, lamentablemente después de tener una constitución espurria a partir del año 1993, con la dictadura de Alberto Fujimori, las instituciones, su autonomía e independencia, e incluso los poderes del Estado, el Estado de Derecho en sí se ha trastocado, no hay poderes independientes, y la Constitución establece que somos un gobierno presidencialista, pero lamentablemente en las últimas décadas se está viendo pues que prácticamente el Parlamento, el Congreso, es el que gobierna. Es decir, el Ejecutivo está ahí como monigote. Realmente los 8 presidentes que tenemos hasta ahorita, en 9, 10 años, que uno hasta 5 días ha estado gobernando el señor Manuel Merino, ¿no? Y eso pues ha trastocado
nuestro sistema es presidencialista, repito, pero lamentablemente estamos aplicando inconstitucionalmente casi el sistema europeo, que es parlamentarista, aquí en el Parlamento decide todo, y eso es lo que está haciendo el poder legislativo, cambiando y sacando presidentes. Sabíamos que esta situación de Dina Boluarte se debería dar, estaba venido, porque lo hemos dicho siempre en este medio de comunicación, en otros medios, que esta señora fue utilizada adecuadamente, y antes de ayer prácticamente lo soltaron de la mano y se fue al barranco, al abismo, y nuestro país también está en el abismo. Y realmente el Parlamento ha hecho un cálculo político, porque estamos a escasos 6 meses de elegir un nuevo presidente. No nos olvidemos que este Parlamento dictatorial ha hecho casi más de 28 normas a su favor con cálculo político para buscar ventaja, beneficios, porque ellos van a ser diputados o senadores. Entonces, este Parlamento es un Parlamento dictatorial que está gobernando el país en el aspecto social, político, económico, por supuesto, pues indicado por los sectores del poder económico, ¿no? Pero en el caso del Perú tampoco ha sido gratis la actuación del Congreso en contra de o en el cambio de presidentes, porque también hay razones sustentables. Mi estimado Vicente, mira, todos estos 8 presidentes que hemos tenido, de alguna manera, nace mucho de un documento muy importante en el Perú, que es la Constitución Política. La diversidad que te dice de elegir y ser elegido, metes a cualquier cosa, porque tienes gente, tienes plata, y ese es el efectivo. Si no cambiamos la Constitución, créame que el próximo gobierno, igual vamos a tener problemas. Hablar de una incapacidad moral, ¿qué capacidad tiene el Congreso? Obviamente, pues, si ellos gobiernan con la voluntad del pueblo, obviamente, ni siquiera estuvieron un día más. En esta primera parte, ustedes coinciden en que esta vacancia, así lo entiendo, no sé si me equivoque, es por intereses políticos, considerando que estamos próximos a elecciones generales, la más cercana en abril de 2026. Y considerando que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, es decir, el Gobierno y el Congreso, han tenido un rechazo de la población superior a 90%, es decir, casi toda la población ha rechazado tanto al Congreso como al Gobierno. Pero, según su análisis, con esa vacancia el Congreso quiere decir, y se ha escuchado, no sé si ustedes estuvieron atentos a los argumentos en el debate de cada congresista, es como si antes, o como si no hubiesen estado viviendo en Perú, o como si antes no hubiese pasado todo lo que ha pasado, el blindaje, las normas que han aprobado, y etcétera, etcétera. Esta alianza con el gobierno es como si quisieran o pretendieran hacer entender a la población que ellos son, lo que ustedes decían, los salvadores, los que están poniéndose de lado del país, pero en realidad, o sea, más adelante quiero preguntarles, ¿quién vaca a quién? O sea... Y yo resumiría, mi estimado Vicente, en una palabra, eso se llama hipocresía. Porque realmente hemos visto tantos, bueno, acá no se vive en Choto, obviamente, ¿no? Y ojo, no solo de derecha, como lo llaman, la recalcitrante, la bruta y achorada, sino también de la izquierda. Sin comentarios. No, es que la verdad, hablar de ideologías, de doctrinas y de... No, pero por lo menos ahora y en de el fundamentos Congreso. Sería, no, definitivamente estamos ante 130 impresentables congresistas de todas las layas, de los cuales pues simplemente representan a presuntas bandas criminales, ¿no? Y hablemos con nombre propio. ¿Quién pues Alianza para el Progreso? ¿Quién lo dirige? ¿Quién es Fuerza Popular? ¿Quién lo dirige? El señor López Aliaga, ¿qué partido dirige? Y lamentablemente pareciera que en Chota, en Cajamarca, en el norte del país, es otro país aparte del sur, pero vemos que realmente los amigos del sur se pronuncian constantemente, protestan, y aquí en el norte vivimos en un pesimismo, en una cuestión pasiva, como si lo tuviéramos todo, viviéramos en un país de las maravillas, o en unas regiones de la maravilla. No, los amigos del sur tienen mucho más acceso a servicios de salud, de educación, sino que ellos lo sienten más la lacra política en la que vivimos, porque no se olviden que ha cambiado el Parlamento una asesina por un presunto violador. Y no cuestionado. Exacto.
de la Comisión de Presupuesto, este señor se enriqueció ilícitamente, el señor José Gerí, que lamentablemente ahorita es el presidente del Perú. Es uno impresentable. Que, pues, que ¿no? más adelante lo vamos a eso es ver claro con y más contundente, detalle, ¿no? Por eso decía, uno puede ser las razones políticas, considerando que estamos próximos a elecciones. El Congreso quiere, seguramente muchos postularán al Senado, etcétera, etcétera. Pero el otro también es un problema muy grande y no es solo de este gobierno, el tema de la delincuencia. Estamos llegando a situaciones realmente espantosas, abogado Wilmer. Sí, la verdad que hay esa flexibilidad, mi estimado, en cuanto a estas normas. Siempre se ha visto de que, por ejemplo, el Estado gasta más en mantener a tanto delincuente en el penal que poder ayudar de repente a gente bastante vulnerable. Eso debe cambiar. ¿Y eso por qué no lo hace? Porque el congresista sabe que cualquier día va a llegar. La presidenta se va a tener que dar un lujo especial para llegar a ser atendida. No, señores, acá se le debe nada que investidura, que presidente, o sea, el que comete delito debe irse a una cárcel común, trabajar y sobre todo, para mi punto de vista, que las penas sean más gravosas. No puede ser por 20 años, 30 años, o sea, si podría ser perpetua, mejor. Ese señor debe morir trabajando en un penal, haciendo obviamente carreteras, colegios, para dar un sermón a la sociedad, que eso no debe ser. Pero ha llamado la atención que las leyes últimas que ha aprobado el Congreso realmente favorecen a la delincuencia. La extinción de dominio. Ahora, es a veces hasta, no sé si ustedes han leído Maquiavelo, las 48 leyes del poder, hasta hay una parte en la que señala que al gobierno, a los malos politiqueros, conviene que haya una situación así de convulsión, de inseguridad, de una problemática agravada, para que ellos puedan gobernar y para que la gente esté más preocupada por otras cosas y no se dé cuenta del fondo en realidad que existe en el tema político, abogado. Eso lo que las leyes que nuestros parlamentarios impresentables han promulgado, pues con el permiso y el visto bueno del Ejecutivo, eso simplemente ha permitido que las bandas criminales, las organizaciones criminales desborden. Y como consecuencia, ¿quién ha derramado el vaso de agua? Es, por ejemplo, la balacera que ha habido pues a este grupo Agua Marina, ¿no? Entonces, pero desde su punto de vista, ¿es incapacidad de controlar la delincuencia o más bien es conveniencia política? No, es conveniencia política, porque realmente vemos que nuestra policía, los altos mandos, están metidos pues en las organizaciones criminales o dirigen. De 10 bandas criminales, en 8 están metidos los policías, y no el oficial de primera, segunda, muchas veces coroneles, generales. Oiga, el general Sanabria está suspendido 18 meses. ¿Por qué? ¿Por buena gente? No, está metido pues realmente en situaciones presuntamente graves y delictivas. Entonces, eso es las leyes que amparan a este sistema caduco, y donde realmente, si nosotros, los peruanos, no nos juntamos, la sociedad civil, las universidades, los colegios profesionales, a hacer un nuevo contrato social para que haya independencia de poderes, una nueva constitución, vamos a seguir por décadas y décadas sufriendo estas situaciones de arraigo político criminal. A esto sumo, miren, cosas tan prácticas. Se interesó el gobierno en sacar una ley donde se le daba facultades a la policía a investigar. Señores, los suboficiales no tienen de repente una formación pues, de 1, 2, 3 años en materia Le jurídica. quitaron competencia al Ministerio Público. Ministerio Público. ¿Por qué? Porque de repente la policía es un poco más flexible, más amenazante, que su jefe haces así o haces así, si no, te cambio. Bueno, señor, ese es el Congreso que tenemos para que realmente pues, no se pueda llegar a descubrir la verdad. Estamos conversando con el abogado Wilmer Fernández Estela y también el abogado Santiago Altamirano Díaz sobre la situación que vive el país a raíz de la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Decíamos que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen más del 90% de desaprobación por parte de la población peruana en esa línea. Aunque ya lo daban a entender algo ustedes, ¿qué autoridad moral tiene el legislativo para vacar a su aliada? Nada, ninguna, como le digo ahorita, si es que supuestamente ellos vacaron ya a la señora Dina, obviamente no hay un derecho legítimo, en todo caso plasmado, donde sea la población obviamente que pueda vacar también a estos impresentables.
porque vemos que estos 130 realmente, tal vez hay alguna excepción de algunos, pero son contados, pero el resto hemos visto que simplemente son unos títeres que ven pues por sus intereses, saben que nunca más van a ser candidatos, o en este caso diputados, pero lo que hacen es buscar su beneficio personal antes que buscar el desarrollo de la sociedad por la cual fueron elegidos. Y tienen la desfachatez de venir supuestamente con algunas pequeñas actividades como si nada hubiese pasado. Yo creo que la sociedad hoy en día tenemos que reflexionar en familia, en amigos, de que estas cosas no se puede tolerar. Eso se puede cambiar, porque a la final la crisis que estamos viviendo, eso afecta al tema económico. No lo olvides, no solo al tema económico, todos los sectores. A todos los sectores. Entonces, lo que hace el Congreso parece mentira. No es que ellos sean, pues, los únicos culpables. Hemos visto de que las malas normas aplican mal los fiscales. Es más, hay algunos jueces que se apartan de esas normas porque ven que no tienen, pues, sentido. Se rehúsan a... Exactamente, a cumplir esa ley, pero ¿de dónde nace? Pues, ¿qué tipo de congresistas? ¿Cuál es el perfil de congresista para empezar? Señores, mayor de edad, tener plata, o fundar tu organización política, que ni siquiera se podría llamar organización política. Ya no hablemos de No hay. Ya no hablemos. Esto sobre la política peruana, abogado Sí, Santiago, lamentablemente siempre decimos que el grupo de poder, la oligarquía limeña es la que gobierna nuestro país. Eso no hay que descartarlo definitivamente, porque se ha visto con este Congreso la captura, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia, y hoy el Ministerio Público, encabezado por el señor Aladino Gálvez, el cual tiene 21 audios vinculados a los cuellos blancos. Los cuellos blancos con el señor Inostroza, hoy prófugo de la justicia. Entonces, vamos acá las cosas ejemplarizando y poniendo pues algo paralelo. A Pedro Castillo, siendo presidente, lo capturaron de inmediato. La señora Pedro Castillo, no está probado sus delitos aún todavía, ¿no? Los grupos de poder. La señora Dina Boluarte, 59 muertes en su gobierno. ¿Qué dijo el señor Aladino Gálvez? De inmediato se pronunció que sí, él va a solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país. Pero más no, esta señora debe estar presa preventivamente, prisión de inmediato. Claro, sin embargo, ¿a quién representa? ¿No es acaso congresista de Fuerza Popular, monigote la señora acá, que ella en el Parlamento? En cualquier momento el señor Gerí tampoco en estos 9 meses que le queda de ser presidente puede ser vacado. No nos olvidemos que el señor Fernando Rospigliosi, que entra accesitario después de la muerte del señor Nano García, otro sinvergüenza, porque al delincuente hay que ser de su delincuencia muerto o vivo. Aquí no se trata, no, hay que respetar el alma, no. Si no, nuestra juventud se va a formar mal. Al delincuente muerto o vivo hay que ser delincuente. Entonces, Alberto Fujimori fue un delincuente. Sigue ganando la pensión vitalicia. Entonces, en buena hora que por ahí un presidente queriendo pues tapar sus mañas, el señor Alejandro Cabero creo que está presentando un proyecto de ley para que los presidentes, imagínense, los presidentes que han sido vacados no tengan pensión vitalicia, y sin embargo los presidentes delincuentes sigan con su pensión vitalicia. Pues eso es una situación inaudita, inaceptable, que el pueblo peruano debemos darnos cuenta. Y el 12 de abril de 2026 debemos ser ciudadanos, no solamente seres vivientes, para saber a quién elegimos. Ya no más Fuerza Popular, ya no más APP, ya no más Renovación Popular, ya no más Avanza País, ya no más Perú Libre. Ya no más somos Perú, ya no más podemos Perú, porque estos sinvergüenzas han destruido todo. ¿Hay SUNEDO ahorita? No hay. Acabaron con la SUNEDO, acabaron con la autonomía de las instituciones. Entonces ya pues despercudámonos como ciudadanos responsables, porque como decía la señora Marta Hildebrand, ¿qué? Nosotros no tenemos la culpa. Nos ponen el menú y ustedes eligen cuál plato van a comer, y eso los congresistas que muchas veces han escogido cierta parte de la población, y hoy son las consecuencias, que en 9 años tenemos 8 presidentes, y de repente no dura, repito, porque el señor Fernando Rospigliosi responde a intereses políticos
y de campaña electoral de la señora Fujimori, que está gobernando con la señora Acuña en la sombra prácticamente. En esta parte podemos concluir que la política peruana está en su punto más bajo de degradación, o ni siquiera hay política, vamos a llamarlo así, partidaria, porque estamos hablando de eso, ¿no, abogado Sí, Wilmer? efectivamente, miren, la política es un arte, ¿no? Un arte de gobernar, de dirigir, y casualmente estos ejemplos que tenemos a nivel nacional se están perdiendo. No hay gente que ahorita quiere entrar a este tema político porque, para empezar, primero dice, no tengo plata, puedo tener ideas, pero no tengo plata. Ahora, si es que voy a ir a hacer un títer de un partido político, o sea, ¿dónde está esa trayectoria personal, familiar, profesional que pueda tener? No existe. Por eso es que la inquietud que siempre se ha podido, una propuesta que se ha tenido, es que en el Perú solamente debe existir escuelas políticas. ¿Estamos hablando de política o politiquería? Así, sinceramente. Politiquería. O sea, por ejemplo, ese señor Figari, me parece, el presidente actual. José Geri. Geri. Experiencia política. ¿Cuánto tiene? Nada. No mucho. Y más aún investigado. O sea, ¿tiene moral? O sea, ¿cuál es la incapacidad moral que nuevamente el Congreso va a decir, el señor es incólume, es representativo, va a llamar a las fuerzas políticas a poder trabajar? No. Viene arrastrando cosas que realmente, pues, dicen mucho de un mandatario. Entonces, estos malos ejemplos conllevan a decir a los estudiantes, ¿para qué política? O sea, cualquiera del otro año, por ejemplo, decía, no, pueden licitar mejor quién va a gobernar el Perú. Y mejor, ya sabes quién va a ganar. ¿Dónde queda la democracia? Sí, abogado es decir, Santiago? hablando ¿Dónde de- queda la democracia con todo esto? Democracia débil, endeble, lo estamos viviendo en una situación, como dice el señor César Hildebrand, uno de los periodistas más destacados en nuestro país. Esta republiqueta en la que vivimos es lamentable. A casi 48 horas de haber asumido el mando el señor José Geri Oré, no nos olvidemos que hubo un pedido de censura, una moción de censura para que censuren a la comisión del Parlamento y se forme un grupo de consenso, un gobierno de consenso. Sin embargo, salió el señor Rospigliosi a los pasillos del Parlamento y todo, pues, ya ganamos el partido, ganamos la batalla, hoy somos dueños del Perú, y del Perú este señor José Geri Oré con Fernando Rospigliosi van a gobernar de la mano en contra del país, defendiendo siempre a los grupos parlamentarios, porque no nos olvidemos que ellos están felices porque ya pues tienen todos los bonos, están haciendo pues edificios por todo lado para que prácticamente cada oficina sea una casa con todas las comodidades de cada parlamentario. 1.400 millones de soles, 1.400 millones de soles para este año para el Congreso. ¿Para qué? Para lujos, para vanidades. Oiga, le vamos a pagar a esa señora Chirinos cuando dice terruco, boca sucia, grita, pobrecito esa señora Mari Carmen Alba, que prácticamente dice, no, el pedido de vacancia se ha hecho varias veces, como 6, 7 veces han aceptado, no era el momento adecuado, no les convenía, pero ahorita sí, pues, no, los réditos políticos que Es están nada más buscando. como muestra lo que ustedes mencionan, por eso digo, ¿estamos hablando de una democracia o simplemente es más bien una farsa la democracia de la que tantos politiqueros se llenan la boca en campaña y cuando están ya en el poder? No, la política, Digo, nuestros representantes han hecho un circo, ojo, un circo. Porque a esto hay que recordar, por ejemplo, en el referendo 2019, ¿qué dijo la población? No bicameralidad, fue clarita. ¿Y qué hizo el Congreso? Sí, bicameralidad. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por ejemplo, es como un ejemplo, nada más. O sea, es un botoncito, una muestrita. La ¿Estamos democracia se ha hablando- dejado de lado, pues. Estamos hablando de un remedio de Los democracia. principios democráticos se han dejado de lado, y más bien aquí prima pues la soberbia, el poder político, la grave corrupción, la falta de autonomía en nuestras instituciones. Hoy un jurado nacional de elecciones que prácticamente ya se está fabricando prácticamente un fraude para el 2026. No nos olvidemos. Y los grupos de poder, no nos olvidemos con esto que ha sucedido en la vacancia de la presidenta, ese es su camino. Cada Va a vez fabricar un fraude y seguir los mismos partidos, entre comillas,
estos partiduchos o clubes de amigos más que todo, no son partidos políticos porque no tienen ideología, no tienen doctrina y no apuntan a nada, simplemente por el momento, por la coyuntura, salvarse de la justicia, de los procesos. La mayor parte de congresistas, no nos olvidemos que tienen carpetas fiscales, están denunciados. No es de ahora, pero ya quizás el tema de la política partidaria ya no es, creo que a quien se va digamos, o se mete en la política partidaria con el tema de que la democracia, que quiero servir a mi pueblo, a mi distrito, a mi provincia, a mi región, quiero servir a mi país. Yo creo que más allá ya son otros intereses y cada vez más se hace evidente. Es interés económico, acomodarse bien, ganarse los millones, algunos hasta miles de millones, o el tener el poder. Yo creo que el país, los pueblos ya al politiquero, hay que decir, ya políticos ya casi están en extinción por lo que se ve, por lo menos los que están en el poder. Lo que ellos quieren es eso, dinero, poder, y los pueblos importan un pepino en realidad. Así últimamente es más evidente. No sé qué piensa usted. Sí, efectivamente coincidimos, no estamos tan lejos de hace unos 20, 30 años, que aquel representante de esa comunidad era el líder, el ejemplo a poder seguir. Y algunos efectivamente pues sacrificaban su tiempo, su familia para buscar el bienestar de la población. Ahora no. Ahora, ¿de qué podemos hablar de un tema partidario? No, o sea, de repente formamos ahorita un partido y decimos hoy, pero no tenemos plata. Hay que llamarle a él. Él tiene plata, que venga para acá. Una persona cuestionada, sentenciada, que no es buen ciudadano, y a las finales él gana y nosotros también ganamos, de repente como sus asesores, y a las finales llegamos a donde tenemos que llegar, a formar un parte más, de hacer caso pues al líder de la organización, si no... No, pero no de gratis tampoco. Obviamente, ahí están los intereses, por eso decíamos qué fácil hubiese sido, como dicen muchos, que bien lo vacaron a presidente, Dina hubiese dicho, ¿sabe qué? Renuncia, señores, nuevo Congreso. Claro, porque la población no les quiere, tienen más del 90% de desaprobación. ¿Cuántos congresistas dijeron, sí, vamos, le deseamos unas nuevas elecciones? Nada. La vacancia y designación del presidente del Congreso como jefe de Estado es la salida o la solución a la inseguridad y otros problemas álgidos que aquejan al Perú, abogado Wilmer. Bueno, la verdad que es al menos una pequeña salida de la crisis que estamos pasando, pero va a depender mucho de la política de gobierno que tenga este señor Ruggeri, y hay que ver también quién es el equipo que lo va a acompañar, sobre todo, por ejemplo, un buen presidente de ministros, y también hay que ver pues el ministerio o el ministro del Interior, quién es la persona capacitada, tiene experiencia, tácticas, de repente poder reducir un poco la criminalidad, pero si vamos a hacer más de lo común, yo creo que el tema social ya está rebalsando. Hay una generación y una población obviamente que está viviendo el descontento que la población, prácticamente el Estado o el gobierno en este caso, los ha abandonado. ¿Es la salida una estrategia política? No, es un cálculo político, definitivamente, es una estrategia para buscar calmar, pues, porque claro, réditos los congresistas para... Pero también para calmar la apaciguar grande, y ojalá se haga. Nosotros no venimos a propulsar la violencia ni nada, pero el 15 de octubre, el día miércoles, se está gestando una gran protesta a nivel nacional en contra de este mismo gobierno, porque realmente no nos olvidemos que este señor presidente José Gerí, lamentablemente es una sucesión constitucional, pues archivó las denuncias sobre las muertes de los hermanos del sur a la señora vacada presidenta Dina Boluarte. Entonces, una gran complicidad. Y este señor pues tiene cálculos políticos. Dígame, esperamos, voy al extremo del pesimismo,
un gabinete de consenso. Ahorita están pues que se rasgan las vestiduras por ser ministro de Salud, ministro de Transportes, primer ministro. No va a haber, porque sabe que este sistema político ya está colapsado. Van a buscar sus propios intereses en campaña política, donde a los pobres alcaldes, a los pobres gobernadores necesitados de obras, porque les falta también escaso más de un año, les van a dar ahí por ahí obritas para contentarles a la población, para que votemos a su favor el 12 de abril del 2026, y eso va a ser todo. Van a buscar pues ministros sobones a la medida cual saco desastre, ¿no? Entonces eso se va a dar claramente, y esperanzarse en un posible Consejo de Ministros capaces de solucionar los álgidos problemas, como es la grave situación del desborde de la criminalidad. Va a ser muy difícil. Por eso les preguntaba, ¿no? Si es la salida, porque hay que recordar, no estamos ante cuadros nuevos, no estamos ante gente diferente, estamos hablando del presidente del Congreso que está asumiendo la presidencia de la República, luego de una alianza que se rompe con la vacancia, abogado Will. Claro, fácilmente, mire, podría ser de repente, no sé, haber un equipo de ministros bastante concertador, pero puede decir, señores, nosotros tenemos esta política, esto vamos a hacer, pero necesito de ti, Congreso. Mejoremos, deroguemos leyes y hagamos una ley más gravosas. Sí, pero con todo lo que ha venido ocurriendo, ¿cree que pueda cambiar, que sea una pequeña salida este gobierno ser transitorio? Tendría de repente algo de esperanza, pero si este gobierno quisiera deslindar del que ya está terminando, prácticamente le tendría que dejar la pelota en el Congreso a fin de poder promover leyes mejores y más fuertes, obviamente, para el tema criminal. Pero deslindar, ¿qué? Si han estado juntos. Por eso es algo son difícil. uña y, bueno, no cabe el término ahí, pero... Los problemas que estamos atravesando las mayorías de los peruanos, es decir, la inseguridad ciudadana, nuestro sistema de salud tan precario, educación y todo lo más. Esta coyuntura ayuda simplemente a los grupos de poder, especialmente al poder legislativo, a los parlamentarios, a los congresistas. No nos olvidemos que hace pocos días se capturó al monstruo, y el monstruo tiene en su haber varias cosas que hablar, donde están metidos pues los altos mandos policiales, el Ministerio de Defensa, y hay partidos políticos que están involucrados. No nos preguntamos como ciudadanos, ¿acaso por qué no? Humoristas, a los parlamentarios no les hacen absolutamente, ni siquiera revientan un globo en la puerta de su casa. ¿Qué hay? Llama la atención. ¿Qué hay detrás de eso entonces? Pero sí, el ciudadano de clase media baja, el ciudadano de a pie, atentado, hasta el emollentero paga cupos, hasta el mototaxista paga cupos. ¿Y por qué? Entonces, ¿quién está metido? ¿Quién defiende? ¿Quién está en complicidad, en alianza con el monstruo, con el jorobado? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Paraguay era que lo expulse de inmediato, según su ley. No, de inmediato hicieron las coordinaciones para que lo extraditen. Y la extradición, mi colega Wilmer sabe que es mucho más tedioso, más prolongado. Todo un procedimiento. Hasta que se arregle todas las cosas. Han capturado 4 celulares del monstruo, donde lo tiene toditito, pues, las artimañas de nuestras autoridades los políticas nexos, peruanas. ¿No? Cuando captura a la policía paraguaya, eso hay que hacerlo recordar a la gente. Gracias a que no avisaron a la policía peruana, utilizaron su idioma oriundo, el guaraní, para que no haya ninguna comunicación, ninguna filtración de información. Caso contrario, no lo capturaron, porque ya 2 veces fue las batidas, los allanamientos, fue fallido porque los policías de los altos mandos avisaban: oye, monstruo, escápate, están en tu cogote. Esa es la situación que vimos grave. Ese señor tiene mucho que hablar. Abogado Wilmer, ¿cree que el nuevo presidente transitorio sea aceptado por la ciudadanía? Indiscutiblemente. Dadas las circunstancias que vive el país. No tiene ni 48 horas de asumir el tema y ya sabemos mucho del señor. Yo creo que dependería mucho del equipo técnico que lo acompañe si es que quiere llegar al 2028, al 28 de julio, dejar la presidencia. Pero lo dudo de verdad. Esta es una persona más tan igual como la señora Dina. Para empezar,
Es una persona que realmente pues no tiene trayectoria política, no es una persona tal vez, como hemos visto, que quisiéramos tener ese perfil del señor Valentín Paniagua, de repente con el señor Sagasti, tal vez un perfil pues que dé confianza a la población. O sea, una persona que cobra cupos es un delincuente, delinque, y no podemos tener. Yo creo que la población no está contenta con la designación que se le ha dado al señor. ¿Qué puede pasar, abogado Santiago? Bueno, a veces utilizar términos ¿Qué puede suceder en fuertes. adelante? Aquí simplemente ha cambiado moco por baba. Pero a raíz de eso, ¿qué puede suceder? La población sigue pues en sus avatares de pagar sus deudas, de realmente sobrevivir el día del día, pero no esperar nada prácticamente. No soy pesimista, hay que ser realistas. Esta clase política ya no da para más. Esta clase política está colapsada, realmente no cumplió su papel, simplemente vino a estafar al país. Este parlamento, estos últimos gobiernos han sido una estafa para el pueblo peruano. Y este señor José Gerí, no nos olvidemos pues que hay indicios comprobados, pero como hombres de ley no podemos decir es presuntamente, está involucrado en un caso de violación sexual, ya pues, pero ahí está claramente las cosas, la misma persona afectada, 2 veces ultrajada, pero no, pues, es el presidente del Perú, el que representa a la nación, de casi 37 millones de peruanos, según el último censo aproximado. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país por la clase impresentable, por los partiduchos, estos clubes de amigos que existen. Partidos políticos en Perú no hay. ¿Es beneficioso para el Perú, a medio año prácticamente de las elecciones generales 2026 y a unos 10 meses de finalizar el mandato presidencial, abogado Wilmer? Bien, todo cambio puede hacerse en cualquier momento cuando sea la oportunidad de ver este cambio. La verdad que ningún partido, o en este caso ningún gobierno puede decir, yo gobierno a los 5 años y nadie me puede sacar. Tal vez como se le dio la potestad al pueblo para que pueda gobernar, también ese es un derecho de poder sacarle a través de temas administrativos, como lo hace el Congreso. Pero a estas alturas es beneficioso. La verdad que no hay otra cosa, porque eso podría conllevarse pues a una guerra civil. Estamos viendo que varios sectores realmente están cansados de la inoperancia del gobierno y no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace? Sale a la calle, sale a protestar, invita a mucha gente a poder sumarnos. Lastimosamente, repito, hay que hacer una mea culpa. Nosotros no somos cómplices de esas manifestaciones, que deberíamos hacerlo, porque eso afecta prácticamente pues a todo este Perú. Sin embargo, consideramos de que este movimiento, no solamente el presidente, quisiéramos que por favor también nos dieran la prerrogativa como pueblo de poder sacarlos a los congresistas. Congresista que no hace bien las cosas, lastimosamente, que lo eligió Cajamarca, hay que sacarlo. Pero esta constitución obviamente nos impide poder hacer esto, ¿no? A no ser que muera el congresista, recién va a haber un orden sucesorio. La única manera. Pero lastimosamente pues es la población que a veces en un momento de emoción elegimos a tal fulano, pero realmente no nos representa. Abogado Santiago. Hablar de bondades de este nuevo gobierno sería pues uno irrespetuoso con uno mismo y con la sociedad, ¿no? Porque este gobierno, este parlamento representa a lo peor de la politiquería barata que existe en nuestro país y representa a la minería ilegal, representa a los quien hacen pues deforestan nuestros bosques en la selva, representa a grupos de narcotraficantes, representa pues a los que dirigen ciertas organizaciones en la trata de personas. No nos olvidemos que este parlamento va a hacer mucho más leyes en estos 10 meses que le queda a favor de ellos mismos, porque el expresidente del parlamento, el señor Eduardo Salguanas, ¿cuántas carpetas fiscales tiene y por qué delitos? ¿Acaso no es un talador ilegal? ¿Acaso no es un minero ilegal? ¿Acaso en la selva posiblemente esté metido pues en la trata de personas? Entonces, estas nuevas elecciones, por si acaso, va a haber bastante dinero ilegal que solvente, auspicie
la campaña de cada diputado y de cada senador para tener representatividad en el nuevo Senado, la nueva Cámara de Diputados, y eso defienda a los delincuentes grandes que están metidos en graves procesos, en graves delitos de corrupción y tantos, o es decir, va a ser una campaña de lavado de activos, de dinero ilegal, que van a publicitar cada uno según sus conveniencias a su candidato. Pero por eso es que, insisto, que sí es beneficioso para el país Para nada. esta vacancia, No, esta esta situación, vacancia- porque a las finales quien va a gobernar el país es el presidente, o hasta hace poco presidente del Congreso. Es decir, no hay mayores cambios, nada más de fichas. El Congreso es el mismo, con la diferencia que su presidente, que hasta hace poco asumía, hoy va a la presidencia de la República a gobernar el país. Por eso digo, y lo otro, lo que puede significar también el tema de, bueno, no sé si sea, digamos, coherente hablar de estabilidad, porque no lo hay desde hace tiempo en el país, pero esto no agrava más la ínfima estabilidad de la que podemos hablar, esta situación que estamos viviendo ahora, con el retraso de proyectos y otros temas administrativos en cada uno de los ministerios, por ejemplo, instituciones. Sí, la consigna es única de mucha población. Se va el gobierno y se va el Congreso. No hay otra forma. Sí, pero O sea, ahorita no se va a ir el Congreso. Exactamente, o sea, tenemos... El Congreso sigue gobernando, en todo caso pasa a gobernar, pero ya legalmente. Formalmente, ¿no? A través de este señor José, pero la verdad que la población igual no está nada contenta con este cambio. Tal vez un poquito para aliviar el deseo que esta señora, pues, de manera intransigente mandaba declaraciones a la sociedad, pero la verdad que es el Congreso el responsable que podemos tener. Sí, los beneficios que la población peruana podríamos esperar de este Parlamento es cero a la izquierda, ¿no? Porque realmente este lavado de manos, lavado de cara que quiere hacerse este Parlamento, pues es buscar réditos políticos para sus propias arcas con fines electorales, porque más del 90% creo que va a la reelección. Ya hicieron sus leyes, pues, que para diputados No sabemos puede. que simplemente ser peruano y tener 25 Sí, años. pero ellos no pueden, no los congresistas, Claro, para diputados no, pero sí para senadores. No, si no me equivoco. el poblador común y corriente para senador no puede si no tiene 45 años. Claro, no, Pero no. sí el congresista. el parlamentario actual sí tiene. Por eso, su a eso ley, digo, pues, ellos hago mi pueden. ley, yo me beneficio y van a hacer mucho más trampa con estos 10 meses que les queda y 6 meses para las elecciones, de hacer más normas en contra de la población y para llevar, pues, agua para sus molinos. Es decir, ya veremos una ley, pues, que cualquier cosa simplemente en las urnas gane, pues, otra vez de repente esas impresentables, y hay que hablarlo con nombre, ¿no? La señora Ángela Barbarán, la señora Chirinos, Dios nos libre, otra vez que regrese esa señora Rosa Bartra. Pero ya no Dios como diputada, sino como Claro, senadora. imagínese pues, esta señora Rosa Ángela Barbarán, que dice, pues, que el cambio climático es porque ella sale de las 5 de la mañana de su casa, llega al Parlamento y a las 8 de la mañana sale el sol, ya tiene calor y tiene que sacarse saco porque es el cambio climático. Ese es el tipo de congresistas que hacen leyes y que estaba promulgando estaba presentando un proyecto de ley para que el día que muere su perro haya un día de licencia libre. Imagínese, y nosotros los peruanos hay que pagarle su sueldo adecuadamente. Y como dijo la señora Susel Paredes, oiga, los 15,000 soles a los parlamentarios no les interesa, a ellos les interesa a los lobbies. Donde hay millones, dijo. El minero ilegal le dice hoy, ¿sabe qué? Promúlgame este decreto, esta ley, en las grandes organizaciones criminales, y te doy 4 o 5 millones, te compro tu casa en Estados Unidos. ¿Acaso no se sospecha que algún congresista de acá de Chota de repente ya tenga casa en Estados Unidos? Cuando era presidente de la Comisión de Energía y Minas, sino que los chotanos vivimos pues feliz, dormidos en nuestros laureles. Oye. Y muchas veces, ¿cuántos pueblos nosotros no venimos a propiciar la violencia?
¿Cuántos pueblos vemos que a los congresistas lo sacan en burro, lo apedrean, lo abuchean, como este sinvergüenza, entre comillas, pseudo periodista Filius Batres, que los amigos puneños lo corrieron a pedradas, ¿no? Porque en Lima, en su oficina, en su cuchitil, sí, pues, terruco, asusador. Si yo fuera ministro del Interior, te meto tu balazo de frente en la cabeza. ¿Acaso no lo decía, no? A nosotros los ciudadanos, con el perdón y las disculpas de la audiencia, nos ha mentado hasta la madre, cuando era Pedro Castillo presidente. Por supuesto que yo no soy castillista, no. Pero sin embargo, decía que es terruco, CTM, las veces que él quería. No, que él andaba armado en la época, en la época de presidente Pedro Castillo, él andaba con su pistola, él ha defendido la democracia. Pues un pobre sinvergüenza yayero del señor está Tamayo. De candidato. Está de candidato, imagínense. Él está por el tren de avance precandidato. En buena hora, los puneños, los amigos del sur, los amigos de Juliaca, lo votaron como a cualquier cosa. Y ahí sí la policía, este coronel, le prestó el casco para que se defienda. Ahí sí, como dice, a un presunto delincuente, pero al delincuente común, al ciudadano común, perdón, abandonado a su suerte. Pero estos sinvergüenzas que propician la violencia, propician la polarización, el rechazo entre nosotros, protegidos por los huestes policiales. Esa es la policía que tenemos por este sistema caduco y obsoleto. ¿Qué movimientos, qué reacomodos políticos puede ocurrir con este gobierno transitorio desde su punto de vista, abogado Wilmer? Más seguro que todos estos partidos que ya lo anunció acá el colega de entrevista, están buscando sus ministros para proponerle. De hecho, que este señor, para empezar, no tiene pues ese tino político para decir, soy autónomo y voy a elegir pues mi equipo técnico. Jamás lo va a hacer. Entonces, seguramente, cabe que para este fin de semana que viene, hay muchas fuerzas que le van a decir, ¿sabe qué? Este es el presidente, el ministro de esta área, y si tú eliges eso, nosotros te vamos a dar el voto de confianza. Más de lo mismo para lo que queremos cambiar, supuestamente. No lo veo un tema pues autónomo que pueda dar esperanza de un cambio al Perú. Va a ser bastante difícil, como repito, simplemente ha sido cambio de jugada, de presidenta a presidente a la fecha, ¿no? ¿Cuáles serían esos reacomodos desde su análisis, definitivamente abogado? Ya tienen ahí otro títer, ahí el Parlamento dictatorial, el Congreso, que el señor José Gerí va a ser pues su personaje preferido, porque ahorita pues están fajándose las vestiduras para ser representantes de tal o cual cartera, porque no nos olvidemos, y uno de ellos, espero equivocarme, va a ser el señor Quiabra, pues este señor que se jacta de gran coronel del ejército que luchó en el conflicto de Cenepa. No. El señor Quiabra, hay que tener un poco de entendimiento, fue cómplice de la venta de parte de nuestro territorio al Ecuador en el conflicto de Cenepa en los años 95. Y no nos digan que fue el coronel. Este señor es un arrastrado. ¿Por qué partido fue elegido? Por Alianza para el Progreso. Yo que forme, creo que el Bloque, Honor y Democracia, así pues son los tránsfugas, así son los cachacos militares. Entonces, ¿acaso cuando se estaba ya gestando la clara vacancia de la señora Dina Boluarte, había por ahí voces que un posible candidato a representar el candidato de consenso para la presidencia del Perú era este señor Quiabra, y él se estaba pues frotándose las manos y decía, sí, si el pueblo me lo pide, yo voy a representar los intereses del país. Ese señor no representa a nadie, que es un posible precandidato también a la presidencia, no sabemos por qué partido irá. Son los impresentables, o sea, los acomodos están claramente palpados ahí, a vista y paciencia de los ciudadanos que debemos ser responsables
Repito, no seamos solamente seres vivientes, sino ciudadanos conscientes, porque nosotros tenemos como ciudadanos la responsabilidad de elegir nuestras próximas autoridades y esperemos que no haya un fraude. Sino el voto, la conciencia de la gente, que se plasme el 12 de abril adecuadamente y no elijamos a estos parlamentarios, a ninguno de ellos. Ahora posiblemente cada bancada va a querer colocar acorde, claro, al número de congresistas, ¿no? Y eso se traduce también en decisiones, en poder dentro del Congreso. Seguramente pueda ocurrir que el fujimorismo diga, mira, yo quiero este sector, APP diga, no, yo quiero este para mí, y así se vayan repartiendo y Gerín nada más tiene que decir sí. Es más seguro, o sea, lo que él tiene que hacer ahorita es seguir a la corriente. No puede nadar contra la corriente porque, para empezar, todos esos partidos que ahorita supuestamente se dan de los héroes, todos ya han venido gobernando, todos han tenido sus carteras. O sea, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar obviamente de persona nada más, pero la ruta que ellos ya tienen, los intereses que tienen, van a continuar. Entonces eso como que no garantiza pues una confianza en el pueblo. Por eso es de que las luchas van a continuar y seguramente se van a incrementar, porque realmente el clamor popular se siente defraudado por esta clase política que tenemos. Definitivamente las cosas, vivimos en un país del mundo del revés, donde los políticos buscan pues sus réditos, y este señor Gerí simplemente va a aceptar lo que los parlamentarios de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Renovación Popular le digan, esta es mi cuota, dame 2 o 3 ministerios, como siempre lo ha hecho con la señora Dina Boluarte. Simplemente él va a firmar como la señora Dina Boluarte. Es una Dina Boluarte en versión José Gerí. En versión masculina. Sí, así es, por no decir otra cosa. Entonces, esa es la situación que vivimos, pues. No nos olvidemos, ¿por qué entró el señor César Vázquez de ministro de Salud? ¿Acaso no le dieron a una señorita de 28 años de edad, con ninguna experiencia empresarial ni profesional, cuántos millones de soles en una obra en Trujillo? Porque papá César, pues, pone sus ministros, y lo tenía pues a la señora Dina Boluarte, haces caso y te mantengo unos cuantos meses, porque yo soy aliado del fujimorismo, soy aliado de Renovación Popular, ahí tenemos toda la cúpula. Entonces, eso se va a buscar en estos 6 meses de campaña preelectoral, de ver la posibilidad de engañarlo a los pobres gobernadores y alcaldes, con un poquito, alguna pequeña obra, poner la primera piedra, como han hecho, creo, nuestro... Todavía no. No, todavía. Entonces, ni la primera piedra. Este hospital no hay que ser pesimistas, si es que lo veremos nuestra generación. En 15, 20 años de repente puede estar construido. Pues vendrá las adendas, la falta de presupuesto, suspensión, etcétera. Así es. Pero ya, el ministro de Salud, paisano, porque cuando está en Chota es chotano y cuando está en Cúter es cutervino. Pucha, ha puesto la primera piedra en Mamamarca, un hospital que está construyendo, ojalá se concluya. Nosotros no estamos en contra que las obras se concluyan, pero lamentablemente de situaciones políticas, partidarias, es necesario. Es muy necesario, primordial e importantísimo. Sin embargo, pues, la politiquería que maneja nuestro país simplemente alarga las obras, muchas veces dura décadas, para que se beneficie el empresario en colusión con la autoridad, y los presupuestos de nuestra república se aumenten y se vaya pues en coimas, en aumento de presupuesto, que la obra se paralizó por tal o cual motivo. Cuando una obra se paraliza, principalmente es para aumentar el presupuesto y que el empresario saque su tajada en colusión, en complicidad con la autoridad. Eso es. Por eso las obras, pues, el hospital de Cutevo, el hospital de Jaén, de San Ignacio, desde la época de Goyo. O sea, aquí no estamos hablando de izquierda. Goyo también, pues, lamentablemente... Pero ojo, ahí es pues, la gestión regional también. Claro, o sea, definitivamente. Y no solo obras de esta cuestión sea, regional fue por un pasionismo político. Las regiones simplemente no se han convertido en entes de desarrollo descentralizado, sino en cúpulas burocráticas
que para prácticamente... extender lo que pasa en el centro Así es, a las regiones. definitivamente. Se han hecho un Claro estado que hay chiquito, ciertas cosas a una positivas burocracia también, pues ¿no? que lamentablemente, sino que los consejeros regionales, que es prácticamente un parlamento pequeño en cada región, ¿qué hacen? O los ¿Qué regidores, ¿no? En las O los regidores municipalidades. municipales simplemente es una pantalla ahí que se llevan la dieta los consejeros regionales, e incluso pues una consejera regional, no nos olvidemos que hace mes Se subió. pedí el aumento y se subió, creo, la dieta. La vicegobernadora. La dieta, que es dieta en términos claros para la sociedad, es ese sueldo. Es un sueldo pues temporal, sino que lo manejamos pues 11,000. como este señor que habla cuando le dice, sí, pues usted es parlamentario, ¿y por qué gana doble sueldo? No, de mí es pensión, por ex militar. No, señor, ese es dinero del Estado, sino que lo manejamos de acuerdo a nuestras conveniencias, pues, o conveniencias. Suena más bonito. Suena más bonito. Suena más bonito. Más maquilladito, ¿no? Sí, O sea, sí. estos movimientos que puedan darse quizás, digo, considerando el contexto actual, que es un año preelectoral, va a estar más bien mirando ya las elecciones 2026, las generales de abril, desde su análisis. Sí, de todas maneras, pero creo que va a haber un costo. Creo que ahí va a estar más la preocupación ya, ¿no? Sí, de todas maneras, esto, estando próximos a estas elecciones, pues quieren que dar al menos una lección al Estado, o a la población en este caso. Pero hay esperanzas, como repito, que no sean uno más de los que ya estamos viviendo, y creo que acá tendría que ver, más que poder cambiar la Constitución para un partido político, es el compromiso que tenga el candidato con la población que lo va a respaldar. Si este candidato va a depositar que el control, en este caso, lo pueda dar la población, yo creo que las cosas pueden cambiar. Reitero, estos movimientos, reacomodos que se puedan dar con el gobierno transitorio, es posible que más sea, digo, mirando a las elecciones de No, 2000. esta vacancia express, pues justamente el propósito, el camino, el objetivo principal es reacomodar en los pocos meses cada partido para abril de 2000. sus cuadros, Sí. y hacer más leyes a su favor, más leyes que les abra el camino a la impunidad, más leyes que les abra el camino a favorecer pues sus organizaciones que están pues cuestionadas muchas veces en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, para proteger sus propios intereses. Es exactamente, están mirando de la ventana pues qué ciudadano incauto pasa por la calle para decirle, vota por mí, yo te voy a salvar, cuando realmente nuestros candidatos que nos van a representar no tienen los atributos ni las virtudes prácticamente, porque quien pertenece o se va invitado o como militante de tal o cual partido, si se va por acción popular los niños, si se va por Alianza por Progreso, si se va por la Fuerza Popular de la señora K, se va por el Tren o por la R de Rafael, no tienen un mínimo de conocimiento político para pertenecer pues a esas presuntas bandas criminales. O yo como ciudadano diría, si me paguen millones por más deudas que tengo, no pertenezco a estas organizaciones, porque simplemente nos van a hacer proclives a la delincuencia. Es necesario hacer algunas referencias del señor Geri Oré, quien tiene investigaciones fiscales en su contra, ya decían, por presunta violación sexual, también enriquecimiento ilícito, incluso presunto pago de una coima. Y es que ha llamado la atención, por ejemplo, en este caso de la denuncia de presunta violación sexual, que por supuesto, si bien fue archivada por la Fiscalía, por el Ministerio Público, el caso ocasionó que se abra otra investigación. ¿Pero por qué? Por no haber asistido a las terapias de control de ira. Y me detengo en esta partecita de las terapias de control de ira, porque ahora ya es presidente, tiene todo, entre comillas, el poder, es decir, es la máxima autoridad de un país, y donde sí necesita este tema del control de la ira, porque en una, digamos, ante una movilización masiva, por ejemplo, si no controla su ira, puede ser fatal. Otra investigación, porque ¿qué dijo la jueza a cargo del caso? Ordenó terapias de control de ira para el hoy presidente transitorio del Perú. Es uno de los casos. Y
Hay una tercera investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito luego de que fue evidenciado que desde 2021 hasta 2024, ¿cuánto? 3 años, algo por ahí, pasó de tener un patrimonio de 90,000 soles a más de 1,000,000 de soles. Es decir, en 2021 tenía 90,000 soles y a 2024 superaba el 1,000,000 de soles en su haber, de patrimonio, de recursos. Es otra de las situaciones que ha llamado la atención. Y una última es el señalamiento sobre su presunta implicación en irregularidades durante su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, periodo 2023-2024. La empresaria Blanca Ríos había denunciado en ese entonces que le entregó un soborno de 150,000 soles a operadores del entorno del ahora presidente transitorio del Perú, a cambio de un proyecto en Cajamarca, para que este proyecto fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, tiene un poco de sentido porque en ese entonces él presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso. ¿Qué piensa, abogado Wilmer, sobre estas denuncias? Muy graves seguramente. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo, y tengamos por resultados al 2040 más o menos, ¿no? Porque es lo que se hace, o sea, una persona que está investigada con estas investiduras. Y usted como abogado lo está diciendo con una así. Sí, o sea, digamos, ¿no? Firmeza, a las convicción. A las organizaciones, a muchos que están investigados. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 años, 15 años y no hay nada. Dudo mucho que se pueda acelerar en ese tema. Lo que sí me preocupa de alguna manera es de que si esta jueza ordenó las terapias de control de ira, obviamente pues es una persona que no sabe controlar sus impulsos. No somos psicólogos en este sentido, pero para poder manejar una sociedad como la que tenemos hoy, se necesita bastante temple, bastante por eso asertividad, bastante asertividad. Y si no puedes controlar ese tema, obviamente la población te va a provocar. Y si es que vas a reaccionar a ese tema, prácticamente pues... Reaccionar con ira es muy peligroso, y más si tienes una responsabilidad o un poder como presidente de un país. Y eso la jueza obviamente lo ha hecho con bastante certeza, producto de un examen psicológico que el profesional recomendó que este ciudadano pase, o en todo caso supere su control de ira. Y esto obviamente pues se va superando con el apoyo de un psicólogo, pero si no lo ha hecho, ¿cómo ha mejorado, ha empeorado o ha disminuido? Entonces, esperemos de lo que hasta ahorita nos maquilla con su discurso medio suave, no se refleje pues en las acciones, ¿no? Abogado Santiago. Sí, lamentablemente pues hay que ver y esperar que ojalá no suceda ninguna desgracia el día miércoles que se plantea una protesta a nivel nacional contra este nuevo régimen presidencial, contra este Congreso, porque la consigna de los peruanos es que se vean todos, ¿no? Imagínese un sujeto con esas alteraciones mentales prácticamente, de ira. ¿Quién tiene ira porque odia a sus semejantes? Un pequeño paso a ser psicópata, ¿no? Que ojalá no haya un general, un coronel que obedezca órdenes, si no podemos querer una masacre. Por eso decía, o sea, me llamó la atención así realmente lo que dispone la jueza. Y si una jueza dispone es por algo, ¿no? Definitivamente es un enfermo, es quien tiene ira, porque realmente no controla sus impulsos y puede suceder algo grave, que este señor pues ahorita le haya el Parlamento confiado la máxima magistratura del país, donde 37 millones aproximadamente de peruanos, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra libertad, está en manos de un señor que tiene ira, rabia. Es peligrosísimo. Lo otro, cuando ha sido presidente de la Comisión de Presupuestos, ha recibido coimas, es que lamentablemente pues se ve en la realidad que los pobres alcaldes o gobernadores, autoridades del interior del país, van a Lima, prácticamente esta regionalización desde el gobierno de Toledo, que por presión del APRA se dio,
ha sido simplemente un maquillaje a esta falsa descentralización. Entonces, ¿quiénes pues manejan sus influencias, sus hilos? Es la corrupción a través de los congresistas. Sí, te conseguí para tu puesto de salud tantos millones, pero tú sabes, eso me ha costado. Hasta los congresistas cobran coima y tienen que buscar sus hilos por ahí para que este presidente del presupuesto pues les dé sus requerimientos para una pequeña obra, porque hablar obras de impacto últimamente en estos últimos años no lo hay, a nivel nacional no lo hay, salvo los trenes chatarra que trajo pues a Rafael López Aliaga, el posible y gran candidatazo. Pero que no se es proclama. una obra de impacto, usted lo dice de manera sarcástica. De manera sarcástica, metafórica, porque lo que ha traído el señor a Rafael López Aliaga es una burla al país. ¿Cuántos millones de dólares cuesta que él supuestamente lo donó a Estados Unidos? Prácticamente ha traído basura para acá al país. Y ese señor quiere ser presidente de la República. Qué lamentable sería, ¿no? A esto se suma, mi estimado Vicente, lo que decía, el desconocimiento del representante de una municipalidad o de un gobierno regional cuando llega. O sea, cuando no conoces el Estado, esos son los efectos que ahorita sufrimos. Cuando no hayas trabajado de repente en el sector público, realmente cuando vas a asumir un cargo de esa naturaleza no sabes por dónde empezar, qué hacer. Entonces, ¿qué dices? No, ¿sabes qué? Mejor llévale plata, ofrécelo y te va a dar. O si no, ¿sabes qué? Te da el presupuesto, ahora ¿quién lo sufre? Posiblemente el contratista. Oye, ¿sabes qué? Mira esta obra, entonces hazlo ya más o menos, no lo hagas como manda el expediente. Entonces, esa es obviamente una mala costumbre que se escucha y que lo han sufrido muchos congresistas. Es más, por ejemplo, la misma empresaria ha asegurado haberle dado al señor José. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegar a algo que de repente tu comunidad, tu distrito lo sabe, ¿no? Y a todo esto, y claro que no es de ahora, esta crisis no es de ahora. La historia peruana nos dice, nos evidencia, refleja, demuestra que en más de 200 años de república no podemos consolidar por lo menos una democracia lo suficientemente sólida para pensar en un desarrollo como debería ser en nuestro país, con todo lo que tenemos, una riqueza diversa, material e inmaterial, pero es ahí la importancia también de mirar con mayor seriedad y de prepararnos en lo que es política. Digo política, porque todos somos políticos. Y de aprender también a asumir con responsabilidad la política partidaria, con ideología. En ese sentido, ¿qué responsabilidades ciudadanas también tenemos nosotros, los peruanos, en esta crisis política que sufre el país? Por lo menos evidenciada, agravada aún más durante los últimos años desde su punto de vista, abogado. Bueno, a ver qué podemos hacer con esa gente, porque realmente esperar al tema normativo lo veo bastante lejano. Lo que sí quisiera en todo caso ver de repente compromisos, como indicaba, del representante con la comunidad. Ejemplo, ¿no? Si el congresista que va representando a Cajamarca, no sé, a la provincia de Chota, ejemplo, realmente no está a la talla de poder presentar proyectos, es más, no apoya de repente a unas causas que necesariamente la comunidad indica. ¿Qué debe hacer? Ese señor tiene que regresar a su comunidad, aunque no lo establezca la Constitución, pero a rendirle cuentas. Quien votó, por ejemplo, por el de Cajamarca, no le va a dar a rendir pues cuenta a Lambayeque, al Cusco, sino acá. Entonces yo creo que con esas medidas, es más, con esas semanas de representación, ¿qué representación? No representan a nadie más que a su grupo político, a sus intereses personales, los que hoy por hoy están en el gobierno, en el Congreso sobre todo. Entonces, consideraría de que la población tendríamos en ese sentido un factor más inmediato que tengamos con estos señores para poder mejorar un poco la sociedad, ¿no? Abogado Santiago, Sí. ¿qué responsabilidades tenemos los peruanos en todo Una esto enorme que sufrimos? responsabilidad ciudadana, ¿no? Por eso repito el término y tomen criterio. No seamos solamente seres vivientes, como es el cuadrúpedo u otros animales, seamos ciudadanos. Que en estas elecciones, pues, ahorita ya los candidatos están gastando, los precandidatos a diestra y siniestra, tanto los posibles diputados como los posibles senadores y los alcaldes. No nos olvidemos que en 4 de octubre del próximo año también ya está programadas las elecciones municipales y regionales.
vemos cómo hasta algunos sector de profesores reciben dádivas de los candidatos para contratar grandes grupos, grandes orquestas para las fiestas de promoción. O sea, ahí tiene el ciudadano así es, las fiestas las también, fiestas, 2, 3 comunales. grupos. Hace algún mes, creo, hace un mes, en el Centro Poblado de Yangodén Bajo, imagínense pues, 7, 8 grupos en 2 noches. O sea, un grupo, y no pues grupos de locales, bandita típica, no, sí, grupos pues grandes, orquestas cumbiamberas, folclóricas, que cuestan sobre los 10,000 soles, ¿no? Entonces, eso es gravísimo. De tal manera, cuando el ciudadano quiere reclamar sus derechos, dice, ¿qué le dice el candidato o el alcalde o la autoridad? Amigo, no me reclame, señor presidente Ronda, señor teniente. Si ya te acuerdas que bailamos, comimos, tomamos, ya, pues ahí está la plata. Si no, ¿de dónde me recupero? Por eso hacen la escuela mal, por eso hacen el puesto de salud mal, hacen la carretera, pues en vez de ponerle el material adecuado, lo ponen un poco de barro, y las comunidades simplemente tienen que callar, porque también hay complicidad de sus autoridades en colusión con la autoridad de la provincia o de la región, porque realmente ese es el ciudadano que tenemos actual, que muchas veces no tomamos conciencia, a raíz que no se toma conciencia en un cambio de educación. Lamentablemente, usted decía que en más de 200 años de república, esto sigue y cada día peor. ¿Por qué? Porque se ha dejado en nuestros colegios de enseñar filosofía, educación cívica, política también. Claro, así es. Entonces, pues, que enseñan ahorita módulos de acuerdo al sistema, de acuerdo a sus intereses de esta educación mercantilista. Claro. Universidades por doquiera, que término de universidades no debe ser sino senecapes, pues, ¿no? Que los congresistas han creado buscando réditos para ganar las elecciones. Claro, y seguramente ojalá haya oportunidad de ahondar más en esto. Decía, o sea, qué responsabilidades tenemos los peruanos, los ciudadanos, porque un alcalde no llega solo a una municipalidad, un gobernador no llega solo a un gobierno regional, un congresista no llega solo al parlamento, ni un presidente al palacio. Nosotros los elegimos. Entonces hay quizás detenerse mucho, ser consciente y trabajar por desarrollar nuestra cultura de política, nuestra cultura ciudadana, esa responsabilidad que todos debemos asumir como tiene que ser. Agradezco su participación en el programa, abogado Wilmer Fernández Estela. Gracias por estar en Periodistas en Sábado. Bien, muchas gracias por la invitación y que este espacio haya sido pues de reflexión a la comunidad, que generalmente estos hechos no queremos que se repitan, ¿no? Muchas gracias. Abogado Santiago Altamirano Díaz. Esta prestigiosa emisora que creo que llega a los lugares más recónditos de nuestra región del país, y que los ciudadanos estemos conscientes y desde ahora ya empecemos a leer la hoja de vida de cada candidato. Caso contrario, seguiremos cometiendo nuestros errores y después nos vamos a quejar cuando nosotros también somos partícipes de no saber elegir nuestras autoridades. Y permítame 30 segunditos, sí, amigo Vicente, para desde acá saludar a la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballo Peruano de Paso. No solamente es protesta, renegar con el hígado frente a este sistema político obsoleto y caduco, sino que felicitarlos por la gran cabalgata que realizaron el día martes, creo, y ha sido un éxito, ¿no? Eso es tradición, eso es espectáculo, y que la gente, la población de Chota, está muy contenta. Saludar al señor presidente, profesor Yoner Díaz, al señor secretario, el doctor Antesana, y al ingeniero Einer Benavides, y que realmente sigan para adelante con crianza de estos animales que realmente fortalecen nuestra cultura chotana, y es una tradición para el pueblo cajamarquino y chotano especialmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, así llegamos al final de Periodistas en Sábado. Muchas gracias por su amable atención. Que Dios bendiga sus hogares y tengan un feliz fin de semana. Permiso. Hasta la próxima. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.